La situación sí se encuentra en manos de la doctora Claudia Sheinbaum. El vetusto ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, envió una carta que en la revista, respondió con una carta sobre los señalamientos del FOBAPROA. Entre otras cosas, pues dice que todo fue auditado, que todo fue bien, que le están haciendo chanchullo. A ver, le presento de una manera muy gráfica lo que Ernesto Zedillo Ponce de León escribe. Mi artículo en la revista Letras Libres, de uno de los patrocinadores de la comentocracia en este país, dice que ahora en circulación es para confirmar la denuncia pública que hice el 15 de septiembre de 2024. Bla, 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 bla. Ernesto Zedillo Ponce de León, se le olvida el caso Mexicana, ahora tan de moda que dicen es que tiene muchos subsidios. Mexicana fue quebrada por Gastón Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Gin, el nuevo dueño de Televisa, heredero del consorcio televisivo, que también se benefició, con lo que fue el ROBAPROA. Un tema que no debe quedar ni pasar por alto, dada la situación en la que ha actuado Ernesto Zedillo. Está gritando, métanme a la cárcel, métanme a la cárcel cuanto antes, ya no quiero estar en libertad. Resulta que la revista Contralínea, lo dijo la reportera Nancy Flores, documenta un sueldo de 143,000 pesos mensuales para Ernesto Zedillo Ponce de León. Es decir, a este tipejo todavía lo tenemos que mantener, y eso ya calienta. Sí, la presidenta habló hoy de este tema. Zedillo señala que Sheinbaum ha reaccionado con calumnias e insultos a sus críticas a la reforma judicial, la que él formó con los ministros y ministras que él eligió. Bueno, pero a grandes rasgos, ¿qué es el FOBAPROA o el ROBAPROA? Aquí lo tiene usted en pantalla. Estuve buscando el material para decir, a ver, pues es que sí tengo conocimiento del tema, pero hay que recurrir a las fuentes. Esto fue lo que pasó en el 98. FOBAPROA, una palabra que está en todas las bocas, que suena en todas las voces. La turbulencia económica de 1994 llevó a los mexicanos a escenarios críticos importantes, provocando pérdida de empleos, bienes y hasta de vidas. Es la voz de Víctor Aramburu, licenciado en Ciencia Política. Pues mucha gente perdió sus casas, perdió su patrimonio, ¿no? Coches, si se habían comprado, televisiones, pues hubo gente que hasta se suicidó. Para los que tenemos memoria todavía de aquel entonces, pues digo, una forma de medirlo, pues es ver la cantidad de gente en actividades, ya ni siquiera digamos informales, ¿no? Sino, por ejemplo, pues, los payasitos con las máscaras de Carlos Salinas eran, pues uno veía prácticamente en cada esquina, ¿no? Los tragafuegos, y pues el país tardó bastante en recuperarse. Creado en 1990, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue un esquema que estaba diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores. Mario Campa, economista y politólogo, nos cuenta. Pues es un fondo que busca proteger el ahorro, ¿no? El ahorro de aquellos que depositan en un banco comercial. No es, por supuesto, exhaustivo a todas las instituciones financieras, es específicamente para bancos comerciales. Y en ese sentido se crea en 1990 con la finalidad de que si algún banco pues quiebra, no puede mantener sobre todo su solvencia o su liquidez. Tras el error de diciembre de 1994, el cual surgió por la falta de reservas internacionales, causando devaluación del peso, el FOBAPROA tuvo que ser utilizado por el gobierno, entonces encabezado por Ernesto Zedillo, para devolverle solvencia a los bancos y de esta forma proteger el ahorro de los clientes, cuando diversas instituciones financieras se declararon en quiebra. Pues esto genera un sobrecalentamiento de la economía, llegaba mucha inversión, no necesariamente directa, ¿no? Sino mucha especulativa, que era precisamente la que fondeaba a estos bancos. Y pues además vinieron los asesinatos políticos, el levantamiento zapatista, no el asesinato de Colosio, el levantamiento zapatista, posteriormente el de Ruiz Massieu en 1994, que todo esto pues precipitó la salida de capitales.
Fue tal la insolvencia de los bancos que el Fobaproa terminó absorbiendo su cartera vencida en los siguientes años, por lo cual tuvo que ser convertida a deuda pública en 1999 y que hasta hoy la ciudadanía continúa pagando con sus impuestos. En algún momento la deuda original era como de 550 mil millones de pesos en los primeros momentos y por supuesto este monto pues, se puede ir incrementando conforme haya, por ejemplo, renegociaciones, etcétera. Pero hay cálculos que lo ponían en algún momento esa deuda como del 11 al 14, 15% del PIB, ¿no? Restan como 900 mil millones de pesos por pagar, no poco más, o es aproximadamente el 4% del PIB para redondear. 900 mil millones de pesos al año más o menos. Por ejemplo, el siguiente año se van a pagar 38.683 millones de pesos. Entre 1995 y 1998, el Fobaproa intervino a 14 de 18 bancos. Sobrevivieron Bancomer, Banamex, Vital y Banorte. Sin duda, los beneficiados. Pues varios banqueros famosones, ¿no? De aquel entonces, allegados al poder. Pues ya habíamos comentado, ¿no? Uno, Jorge Lankenau, Carlos Cabal Peniche, también sí pisó la cárcel un ratito, ya después otra vez, parece ser que no perdió mucho el dinero porque pues ahí andaba haciendo inversiones otra vez en Interjet, ¿no? Y anda prófugo nuevamente otra vez de la justicia. Bueno, estos son algunos, pero oiga, qué caradura de Zedillo hablar de justicia social y criticar incluso los programas del presidente López Obrador, cuando él lo que hizo fue rescatar a unos cuantos y que nos cargara el payaso a todos los demás. A través del Fobaproa, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo endeudó a México por 552.300 millones de pesos, monto que sumados los intereses actualmente supera el billón de pesos. Se estima que se pagará hasta después de 2050. Un fraude que comenzó su antecesor Carlos Salinas de Gortari con la privatización y venta de entidades estatales como Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana de Aviación y Telmex. Y que incluyó también a 18 bancos que tras 10 años de pertenecer al gobierno, entre 1991 y 1992, fueron vendidos a privados para presuntamente reducir la deuda externa del país. Sin embargo, los empresarios que compraron las instituciones bancarias se prestaron dinero entre sí para adquirirlos, es decir, con dinero inexistente proveniente de millonarios créditos cruzados, hechos que incluso prohibía la ley. El boom crediticio se agudizó cuando los nuevos banqueros dieron préstamos al consumo, volviéndolos en créditos impagables. Fue entonces que Zedillo decidió rescatar a los bancos y a sus dueños, y a través del Fobaproa convirtió en deuda pública la cartera vencida de la banca privada. Entre los beneficiados en el fraude se encuentran Carlos Cabal Peniche de Banca Cremi y Banco Unión, Jorge Lankenau de Banca Confía y Ángel Rodríguez de Banpaís y Acemex. Figuran también Grupo Infomín de Alfredo Miguel Afif, quien participó en la precampaña política de Francisco Labastida Ochoa, Grupo Mexicano de Desarrollo de Familia Ballesteros, en cuyo consejo figuraba entonces Claudio X González y Carlos Hank Ron, Gutsa Constructora de Juan Diego Gutiérrez Cortina, Grupo Fernández de Justo Félix Fernández López, Manuel Fernández Ávila y Alejandro Fernández Ávila. También resultaron beneficiados consorcios que adquirieron créditos con esos bancos y cuyas deudas ya no fueron pagadas. Entre ellos, Grupo Calzado Canadá, Consorcio Industrial Escorpión, de Enrique Molina Sobrino, quien formó parte de la Comisión de Financiamiento del PRI para la precampaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Grupo Salinas y Rocha, Estrella Blanca, Cementos Cruz Azul, Grupo K2 de Abel Vázquez Raña, dueño de la cadena de hospitales Ángeles y mueblerías Hermanos Vázquez. Aunque la lista incluye 745 nombres, figuran los apellidos Fox Quesada, Ballesteros, Krill Cobian, Labastida Ochoa, Sada Zambrano, Lankenau y Hank Ron, personajes de reconocida capacidad económica y que a pesar de ello, el PRI y el PAN aprobaron que el Estado absorbiera sus deudas, aumentando sus fortunas y heredando una deuda impagable a generaciones de mexicanos por venir. Bueno, ahí tiene, este es el servicio público de radiodifusión. Con todo, le di el antecedente para que usted supiera cómo estaba esto. En su momento, el propio presidente López Obrador también señaló, informó de lo que era el Fobaproa. Cheque usted. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000 millones de pesos. Y de 1995
al 2018 se han destinado solo para pagar intereses más de 800,000 millones de pesos del presupuesto nacional. La pregunta es, estos recursos hubiesen, o mejor dicho, la observación es, nada más con el pago de estos intereses, 800,000 millones de pesos, hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Se ha pagado de intereses, porque esto es hasta el 18, como 1.300.000. Es la suma de lo que se invirtió en el Tren Maya, en el tren del Istmo, en la refinería de Dos Bocas. Bueno, ahí tiene usted a alguien que conoce perfectamente. Y bueno, la presidenta hoy en la mañanera a pregunta expresa sobre Zedillo dijo, no, bueno, pues es que esto es una sinvergüenzada, pero vamos a hablar del FOBAPROA. Métalo al tambo, hombre, eso ya hace falta, presidenta, que alguien caiga. El expresidente. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción. Bueno, parece que lo más adecuado sería, Zedillo, ya déjate de cosas y vámonos al tambo. Habría que ver si Banjico informa, porque le están pagando 143,000 pesos mensuales, que porque fue también funcionario del Banco de México, Banjico. Y no creo que este hombre merezca eso. Creo que no merece nada. Y habría que seguir de cerca porque tiene cuentas pendientes que todavía no vencen. Hay casos que no vencen. Y esto del FOBAPROA es nada más una probadita de toda la larga cola de tranzas que trae tras de sí Ernesto Zedillo, que ahora se trata de erigir en mártir de la democracia, o como ya está ruco, a lo mejor lo que quiere es que lo metan en la cárcel y luego que le den prisión domiciliaria. Hay truco ahí de por medio y estaremos atentos.